Las Buenas Nuevas Valencia, una iglesia para todos, presenta Buenas Nuevas para la Ciudad. Un mensaje práctico y motivador en la voz del pastor Carlos González. A partir de este momento, dispón tu corazón para recibir en él la palabra de Dios. Que queremos compartir con toda nuestra familia iglesia y compartir también con toda la gente que nos escucha en nuestros programas de radio, que nos ha seguido a lo largo de todos estos años en nuestra programación radial y gente que ahora también nos sigue en nuestro canal en YouTube. Para ellos también un aplauso de saludo, de bendición. Qué bueno poder bendecirles también a ustedes. Mire, yo soy desde muy chamo, soy un predicador. Yo tengo una dualidad, tal vez otros pastores no la tienen, yo sí la tengo, que yo soy un pastor predicador. Y de hecho, antes de ser pastor, yo era un piedricador que andaba por el país, que andaba visitando iglesias, pueblos, ciudades. Y tengo, desde que era un chamo, unos 30 años ya de ministerio. Y de esos 30 años de ministerio, tengo 18 años junto con mi esposa y el equipo que nos acompaña, fundando esta iglesia. Yo he hablado, créanme, a lo largo de todos esos años que les estoy mencionando, yo he hablado de cualquier cantidad de temas que usted se pueda imaginar. Cualquier cantidad de temas que usted pueda tener memoria. Pero les confieso algo, si hay un tema que a mí me apasiona, un tema que a mí me atrapa, un tema que cuando alguien me llama de un evento, de un congreso, algo y me dicen, Carlos, quiero que hables de este tema, mira, voy con toda la fuerza de mi corazón y de mi pasión, y es el tema de la historia de la iglesia, de lo que es ser iglesia, ¿sabe? Es un tema que en lo personal me apasiona, porque siempre que tengo que hablar de la iglesia y tengo que hablar de por qué somos iglesia, por qué estamos aquí hoy, siempre viene a mi mente un par de preguntas, ¿no? La primera pregunta es, ¿cómo fue que nosotros llegamos hasta aquí? Porque hay gente que no lo sabe. Hay gente que no sabe por qué estamos aquí. ¿Qué ocurrió a lo largo de todos estos más de 2000 años para que tú y yo hoy estemos aquí sentados o escuchando este programa de radio, si es que nos escuchas en la radio, o escuchando este podcast en el canal de YouTube, si es que por allí nos estás ubicando? ¿Alguna vez te has preguntado cómo fue que este asunto llegó hasta ti? ¿Cómo es que existe hoy un espacio, un lugar donde yo puedo reunirme y conectarme con otro grupo de personas? ¿Quiénes hicieron eso posible? Y es bueno saberlo, porque allí es cuando tú y yo comenzamos a valorar las cosas. Es como cuando tú le dices a tus hijos, mira, tú tienes que preguntarte, ¿cómo es que llega ese medio kilo de queso a la nevera? A que tú te lo comas todo en un momentico. Pregúntate, viejo. Pregúntate cómo llegaron las cosas a esta casa. Y es bueno saber de dónde venimos y cómo llegamos nosotros hasta aquí. Mira esta pregunta interesante que me gusta formularme siempre. Oye, ¿cómo fue que un culto del primer siglo, nacido bajo la opresión del Imperio Romano, cuyo líder de ese movimiento fue rechazado por su propio pueblo y crucificado, ese culto, esa fe, a pesar de todo eso, sobrevivió y prosperó aún bajo la más violenta persecución que se haya conocido a lo largo de toda la historia? Velo de esta manera. Es que tú tengas una idea de formar algo y todo el gobierno, todo el país, todas las religiones digan, hay que aplastar eso. Eso no debe prosperar. ¿Cómo es que a pesar de toda esa oposición,
que todo un imperio lanzó toda su fuerza contra ese movimiento. Todos los sectores políticos, religiosos, sociales se opusieron, y a pesar de todo eso, ese movimiento no solo sobrevivió, sino que también prosperó hasta llegar a nuestros días. ¿Sí? Y es una historia interesante. Si a usted le gustan las buenas historias, esa es una historia interesante. ¿Cómo es que un grupo de personas humildes, que al líder lo apresan, lo juzgan y lo condenan a muerte? Y lo más interesante de esta historia es que sin recursos, sin tecnología, sin internet, sin sonidos, sin transporte, sin teléfonos inteligentes, sin redes sociales, sin aviones, sin motos, sin carros. ¿Aló? Sin ningún tipo de comodidades, sin templos, porque no construyeron templos. Y algo más impactante, sin Biblias, porque no existía la Biblia. ¿Cómo esta gente en apenas 100 años fundaron o expandieron la iglesia por 3 continentes? Y en 300 años de historia, el mismo imperio que los perseguía se convirtió a la fe que ellos predicaban. ¿Cómo lo lograron? Porque mira, yo tengo que preguntarme siempre cómo fue que esa gente logró eso. Y es una pregunta muy interesante en este tiempo, ¿sabe? Porque, y para los cristianos del siglo XXI, que te confieso, somos muy diferentes a los cristianos de ese primer siglo. Sí, pues nos toca a nosotros ahora ser como que los portadores del testigo en esta época de la historia. Y creo que nosotros tenemos que aprender mucho de esta gente, porque yo quiero ser sincero con usted y honesto con usted que me escucha aquí, que me escucha en la radio y en internet. A veces yo como pastor me siento frustrado. Sí. A veces me siento incómodo, triste y frustrado con los resultados que tenemos, con la clase de creyentes que hoy somos. Me pongo a pensar a veces en esta gente cuando escucho, por ejemplo, a alguien que dejo de verlo en la iglesia y le pregunto: oye, no te vi el domingo, ¿dónde estaba? Ay, fui a la playa. Sí, mira, tengo tiempo que no te veo en la iglesia. Ay, es que tengo mucho trabajo, pastor, y el domingo es el único día en que ronco, en que duermo hasta tarde, en que me levanto tarde. Y de verdad, discúlpenme. I'm sorry for you, pastor. ¿Sí? De gente que a veces le digo: oye, no te vi el domingo en la iglesia, ¿qué pasó? Ay, es que anoche fui a una fiesta y llegué tarde. Anoche hubo un Caracas Magallanes y estuvo buenísimo. Se fueron a streaming, salí a la 1. Y yo, entonces voy a venir a la iglesia a dormirme. Sí, pienso en esta gente. Pienso en ellos. Pienso en todo lo que ellos hicieron para que el cristianismo llegara hasta nuestro tiempo. Pienso en gente, inclusive gente que yo pastoreo. No lo digo por usted, pero a usted se lo digo. Que usted los ve en una reunión nuestra y ni cantan, ni aplauden, ni nada, y están así. Sí, como que, ¿qué le pasará a estos locos? ¿Sí? Pero usted en la semana los ve en sus redes sociales colocando historias donde están en otro sitio. Disfrutan más otra reunión que esta. Disfrutan más esa reunión que este tiempo. Esto tal vez le parece aburrido. Me parece que tal vez lo trajeron obligado. O vino por compromiso, ¿sí? Por un simple compromiso. Y me da la impresión a mí, no sé a usted, a mí me da la impresión que nosotros hemos creado una nueva versión del cristianismo totalmente diferente a la original. Y entonces yo quiero revisar esto con usted porque no sé si es que yo estoy equivocado. Mira, vamos a la Biblia. Capítulo 10 de Mateo. Siempre me ha gustado este capítulo 10 de Mateo
Capítulo 10 de Mateo viene después del capítulo 9 de Mateo. Tremenda rema, ¿verdad? Revelación apostólica. Pero el capítulo 9 de Mateo, que está escribiendo esta historia, Mateo nos presenta a un Jesús que de pronto se detiene y ve las multitudes, ve las personas que iban a sus prédicas, las personas que estaban presentes en ese trabajo público que él hacía. Y el capítulo 9 de Mateo comenta que viendo él la gente, identifica que ellos estaban desamparados y dispersos como ovejas que no tienen pastor. Y cuando leas el capítulo 9, antes de leer este capítulo 10, vas a encontrar que dice allí, y tuvo compasión de ellas. Eso a Jesús lo compungió, lo quebrantó, ver que la gente estaba desamparada y dispersa como ovejas que no tienen pastor. Y en ese capítulo 9, Mateo relata que Jesús llama a sus discípulos y les dice, mira, los campos están blancos para la siega. Recuerda, es aquel tiempo. Y Jesús compara esa situación con un campo de trigo. Y quienes saben un poco de eso, cuando el trigo está listo para ser cosechado, suelta una espiga blanca. ¿Sí? Y todos los campos que están llenos de plantas, de matas de trigo, se ven blancos. Cuando esos campos están blancos, lo que está diciendo el trigo es, coséchame. Es la hora de cosecharme. Ahí fue que yo entendí cuando era nuevo creyente. Yo escuchaba que en la iglesia se hablaba, no, por allá tenemos un campo blanco. Y decía, ¿será que es que son adecos? O algo, decía yo. No, después cuando yo fui a ver la historia, era eso, ¿no? Los campos estaban blancos. Y Jesús ve a la gente como un campo de trigo que está listo para ser cosechado, pero nota un gran detalle. No hay obreros. Los obreros son pocos. Y él dijo, mira, la cosecha es mucha y los obreros pocos. Ese es el contexto del capítulo 10. Porque cuando leo el capítulo 10 es como una respuesta a ese escenario. Es una respuesta a lo que Jesús ve, a esa de protección, indefensión que la gente tenía, que los hacía ver como ovejas que no tienen pastor. La respuesta que Jesús da es el capítulo 10. Y dice, reunió a sus 12 discípulos y les dio autoridad para expulsar a los espíritus malignos y sanar toda enfermedad y toda dolencia. Así que Jesús responde de esta manera. Siempre que la gente me pregunta un concepto de lo que es una congregación, de lo que es una familia, iglesia, yo siempre les digo, es la respuesta de Dios para una comunidad. ¿Sabes qué hace Dios cuando quiere bendecir una comunidad? Establece una iglesia. Lo que Dios tenía en mente hace 18 años era bendecir a Flor Amarillo a través de esta iglesia. Y bendecir toda esta comunidad a través de su iglesia. Y entonces el Señor llama a sus discípulos y les dice, vayan, expulsen los espíritus malignos, sanen toda enfermedad y toda dolencia. Y le dice en el verso 7, y donde quiera que vayan, prediquen este mensaje. El reino, ¿de dónde? De los cielos está cerca. Mira, qué cosa interesante. Jesús, en otras palabras, les estaba diciendo a ellos, lleven esperanza a las personas. Hablen del cielo, no del infierno. Hablen más del cielo, de la vida eterna, de las bendiciones de Dios. Y eso lo señalo porque a veces hablamos más del infierno que del cielo y hablamos más del diablo que de Dios cuando predicamos. Y Jesús estaba diciendo, hablen del cielo, hablen del reino de los cielos y denle esperanza a la gente. Y díganle que ese reino de los cielos está al alcance de ellos. Y que ellos pueden ser parte de ese reino de los cielos. Verso 9. Sanen a los enfermos, resuciten a los muertos, limpien a los que tengan alguna enfermedad en la piel, expulsen a los demonios.
Y al final le suelta una frase de la que voy a tomar la primera cosa por la cual considero que esta gente, a pesar de toda la oposición que tuvieron, hicieron lo que hicieron. Al final les dice, lo que ustedes recibieron por gracia. ¿Qué más? ¿Quiere leerlo en voz alta? Lo que ustedes recibieron. Disfruta usted de Buenas Nuevas para la Ciudad con el pastor Carlos González. Y esta es la primera cosa que yo encuentro en ellos. Sus vidas en Cristo estaban enfocadas en dar y no en recibir, en un servir y no en un ser servido. Yo te pregunto, ¿a ti te encantaría, te gustaría una vida de fe fascinante? Espectacular, emocionante, llena de testimonios. Tú digas, a ver, te voy a hablar de mi vida de fe. Me están ocurriendo unas cosas espectaculares en mi vida. Esa es la clave. Cuando tu vida de fe, cuando el estar aquí está marcado por este principio, en dar y no en recibir, en servir y no en ser servido. Y en función a esto, yo, mira, te lo quiero decir desde lo más profundo de mi corazón. Para que tu vida cristiana sea una vida espectacular, para que tú seas un tipo y una mujer espectacular donde quieras que estés, para que tu vida se llene de testimonios, de cosas fascinantes y espectaculares que Dios está haciendo en tu vida. Este es mi consejo: por el amor de Cristo Jesús, no seas un consumidor de iglesia. No seas un consumidor de iglesia. Dile al que está a tu lado, no seas un consumidor de iglesia. Sí, mira, no seas un consumidor de iglesia. Porque esta gente no eran consumidores de iglesia. ¿Ves? No estaban ellos buscando ni la iglesia más cómoda, ni la más cercana, ni la más cool, ni la más ungida, ni la más grande. Porque a decir verdad, lo que Jesús dijo acerca de lo que iba a ser esto, no anima a nadie. O sea, si me lo dicen a mí, no me anoto en esa. De verdad. Verso 16. Jesús les dice, porque presten atención, yo los envío como ovejas en medio de lobos. Verso 17. Tengan cuidado con la gente. Los entregarán a los tribunales. Los azotarán en las sinagogas. Por mi causa, los llevarán ante gobernadores y reyes para dar testimonio a ellos y a los gentiles. El hermano entregará a muerte al hermano y el padre al hijo. Los hijos se rebelarán contra sus padres y harán que los maten. Y Jesús les dice a ellos, hasta sus propias familias los van a traicionar. Y luego termina diciendo, por causa de mi nombre, todo el mundo los odiará. Pero el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. Oye, yo te pregunto con honestidad, ¿tú serías cristiano en un tiempo así? ¿Te congregarías en un tiempo así? ¿Abrazarías una fe que acarrearía esas consecuencias? ¿Estarías dispuesto a entregarlo todo? ¿A perderlo todo? ¿Perder tus sueños, tus comodidades, tus planes? No te estoy hablando de una nación en crisis. No te estoy hablando de un mal gobierno. No te estoy hablando de hiperinflación. Te estoy hablando de perder la vida. De perderlo todo. De que te odien, te persigan, te rechacen, te vituperen, te calumnien, que levanten juicios en tu contra, que te azoten públicamente,
que te apedreen, que aún tu propia familia te entregue, pierdas casa, trabajo, bienes. ¿Te congregarías en una iglesia así? ¿Serías parte de algo así? Que tú digas, sí, séme honesto. Por eso es que me sorprende cuando alguien me dice, ay, es que ayer me acosté tarde, pastor. Porque esta gente con quien Jesús habló y a quien Jesús le dijo esto, ante esta pregunta de ¿serías cristiano en un tiempo así? Mira, la respuesta fue, ellos lo hicieron. Ellos lo hicieron. Y ellos se atrevieron. Porque ellos hicieron eso, es que tú y yo estamos aquí. Y por eso existe una iglesia en este centro comercial hoy. Y por eso tú y yo hoy nos podemos congregar. Por eso tú y yo hoy tenemos una Biblia. Por eso tú y yo hoy podemos estar en una reunión como esta. Porque esta gente derramó su sangre para eso. Entregó su vida para eso. Sacrificó todo. Absolutamente todo. Lo perdió todo para que tú y yo hoy estemos aquí. Y esa es la pregunta que quiero que nos formulemos hoy. ¿Estás dispuesto a hacerlo tú también por otros? ¿A renunciar a tus sueños, a tus anhelos, a tus comodidades? ¿Perderlo todo si es posible? ¿Tú estás dispuesto a pagar el precio? ¿Hasta dónde tú eres capaz de entregarlo todo por servir a un niño? ¿Sí? ¿Sabe qué nos ha costado en esta iglesia? Duramente. Hoy revelo cosas. Año 18 puedo revelar. ¿Sabe qué nos ha costado duramente en esta iglesia? Encontrar gente que le sirva a los niños. Y de pronto hay alguien que me dice, pastor, yo quiero, pero cuando escucho palabra, cuando me siento a levantar mis manos, sentí la gloria. ¿Tú sabes lo que es mostrarle a Dios a un niño? ¿Tú sabes lo que es ser un instrumento para que un niño conozca a Dios? ¿Tú sabes lo que es cambiar la vida de un niño? ¿Tú sabes lo que es que un niño te llame pastor? Tú no sabes lo que te estás perdiendo. No tienes ni la más remota idea de lo que te estás perdiendo. Así que alguien me dirá, oye pastor, pero esa es mi condición. No te quiero trabajando con niños. Quiero gente allá trabajando con niños y en el vigía que ame eso. Y que esté dispuesto a entregar su vida por eso si es posible. Que esté dispuesto a ir la milla extra si es posible por eso. Porque eso es espectacular. ¿Sí? Esta semana yo recibí una llamada de un muchacho de 40 años de edad. Tipo ya de 40 años de edad. Que averiguó mi teléfono con alguien. Él está radicado en España. Se vino de España a visitar a su familia unos días. Y entre las cosas que traía en mente era ubicar mi teléfono para llamarme. Y vengo en mi carro y recibo esa llamada. Y empezamos a hablar, ¿sabe quién es? Sí, lo conocía, lo identifiqué. Y cuando estamos en un momento de nuestra conversación, él me dijo, ¿sabe, pastor, por qué te llamo? Porque quería decirte algo y no había podido hacerlo. Quería decirte gracias. Porque en mis años más difíciles de la adolescencia, Dios te usó para que yo lo conociera a Él. Y Dios te usó para que yo conociera al Señor. Y yo dije, yo tengo que ir a Venezuela y buscar a Carlos de alguna forma y agradecerle que me bautizó, que me predicó, que estuvo conmigo, que me acompañó, que me toleró, que me soportó, que me acompañó,
que él y su esposa se invirtieron en mí y producto de eso yo hoy soy el hombre que soy. Eso es espectacular, ¿sabes? Eso es espectacular. Oír esas cosas. Y que tú empieces a contar tus propias experiencias de las cosas extraordinarias que Dios está haciendo en la vida de otros a través de ti. Por eso, mira, ellos lo hicieron. Y hoy en día tú y yo podemos dar testimonio de lo que somos, de lo que creemos y lo que experimentamos a raíz de lo que ellos hicieron. Libro de Hebreos capítulo 12, ¿sabes? El capítulo 12 de Hebreos, toda la carta de Hebreos, es escrita por un hombre que no se sabe quién es. Cuando vayas a estudiar la Biblia vas a encontrar que la carta a los Hebreos es una carta anónima. O sea, no tiene... no se sabe a ciencia cierta quién lo escribió, no tiene paternidad literaria. Algunos dicen que fue el apóstol Pedro, otros dicen que fue el apóstol Pablo, otros en los que yo me incluyo, que fue el apóstol Pablo el que le escribió. Otros dicen que fue Apolos, predicador que hubo en el primer siglo y que su lenguaje, su forma de predicar se parece mucho al lenguaje que se usa en la carta a los Hebreos. Pero mira, haya sido quien haya sido, Pablo, Pedro o Apolos, esta persona en su carta, en su libro a los Hebreos, fue una especie de mentor de los cristianos de aquel tiempo. Fue como un instrumento con su carta en las manos de Dios para decirle a ellos, a sus contemporáneos, que es de lo que yo le estoy hablando hoy, cómo era que tenían que desarrollar sus vidas y darle a ellos claves interesantes acerca de lo que es llevar una vida de fe fascinante. Capítulo 12, verso 1, mira lo que les dice. Le dice, por lo tanto, ya que estamos rodeados por una enorme multitud de testigos de la vida de fe. Él les está diciendo, tú y yo, nuestra fe es pública. Y estamos rodeados de una gran nube de testigos en nuestra vida de fe. Y es como que él le dijera a ellos, les voy a dar las claves para que tengan una vida de fe fascinante. Y mira lo que les dice en el versículo 1, cómo termina. Busca una iglesia chévere donde asistir. Que tenga transporte gratis. Que tenga muchos K de seguidores en las redes sociales. Con butacas. Aire acondicionado. Sonido no muy fuerte. Que le den merienda a los niños. Que traten bien a la gente, ¿verdad? Te traten bien y te ayuden con tus ansiedades. Donde haya una unción fuerte, de gloria, de poder, aleluya. Donde haya un pastor que visite. Donde no pidan dinero. Donde puedas hacer todo lo que se te venga en gana y nadie te condene. Y estén siempre dispuestos para ti, 24/7 y de gratis, amén. Tremenda carta, ¿verdad? Y entonces el escritor de Hebreos le está diciendo, así es, que tu vida cristiana va a ser una vida fascinante. Esa es la forma en la que tú vas a tener una vida, wow, súper espectacular, llena de testimonios y de cosas extraordinarias que Dios hará a través de ti. ¿Sí? ¿Fue eso lo que realmente escribió el autor de los Hebreos? No. Por eso es que yo digo, hay que volver a la Biblia. Porque esas versiones las hemos creado nosotros. Porque es la mirada que nosotros hemos dado acerca de cómo deberían ser las cosas. ¿Sí? Entonces, ve a la versión original y voy a la versión original y encuentro lo que él dijo realmente. Puesto que tenemos una gran nube de testigos y todo eso, dijo, quitémonos todo peso que nos impida correr, especialmente el pecado que tan fácilmente nos hace tropezar. Dicho de otra manera, el escritor de Hebreos dijo, mira tu vida y no estés viendo la vida de otros. Ve la tuya, vela por ti
y cuídate de todo aquello que te impida avanzar con fe y con confianza. Y especialmente cuídate del pecado, viejo. Del pecado que te desvía, que entorpece todo lo que Dios tiene para ti. Y termina diciendo, y corramos con perseverancia. ¿Qué? La carrera que Dios nos ha puesto por delante. Esta gente tenía esta clase de mentores, esta clase de personas que intervinieron en la vida de ellos y les dijeron, suceda lo que suceda, pase lo que pase, ocurra lo que ocurra, no dejes de avanzar. Sigue adelante con perseverancia. Y en el verso 2 lanza esta perla. Dice, y esto lo hacemos al fijar la mirada en Jesús. Y aquí encuentro la segunda cosa, que desde mi humilde interpretación, observo que fueron las claves por las cuales estas personas hicieron lo que hicieron en el tiempo en que lo hicieron. La fe de ellos estaba fundamentada, dímelo, en una persona. Y esa persona era Jesús. Así que la fe de ellos, y esto va a incomodar tu estantería teológica. En mí la incomodó. La fe de ellos no estaba fundamentada en un libro que ellos estudiaban por niveles y en programas de discipulado, porque no existía la Biblia. Así que no habían programas de discipulados para ellos. No iban a ninguna reunión de decir, vamos, el paso 1, el paso 2, el paso 3. No iban a encuentros, reencuentros. Te perdí, te volví a encontrar. No iban a eso. Su fe no estaba fundamentada en eso. Su gran experiencia de la vida de fe no estaba fundamentada en eso. No estaban fundamentados en una iglesia chévere y bien ubicada, porque cuando revisas la historia no existían. Disfruta usted de Buenas Nuevas para la Ciudad con el pastor Carlos González. Las reuniones eran en casas y clandestinas, porque no se podía decir públicamente que se era cristiano. Tampoco su fe estaba fundamentada en experiencias sobrenaturales con el Espíritu Santo. Y mira que las tenían. Sí, yo le decía en estos días a la iglesia que esta gente era tan tremenda que cuando venían caminando sacaban a los enfermos, los colocaban a la orilla del camino y con la sombra de ellos que los tocaba se sanaban. Hoy en día hacemos eso y hasta a nosotros se nos pega el virus del que está ahí en la orilla del camino. Esta gente era otra cosa. Tenían experiencias sobrenaturales, conocían al Espíritu Santo de una manera increíble. Pero te tengo un dato. Ese no era el fundamento de su fe. No, su vida de fe no giraba en torno a qué sentían, a qué no sentían, si lloraban, si no lloraban, si se quebrantaban o no se quebrantaban. No andaban detrás de una unción ni detrás de un avivamiento. Seguían a Jesús. Y sus miradas y sus vidas estaban fundamentadas en conocer a Jesús personalmente. Y ese era el fundamento de su vida. Y un Jesús resucitado, que se levantó de entre los muertos. Amén. Ese era el que ellos predicaban. Porque yo me imagino en aquel tiempo de líderes, de Césares y de grandes generales, a los romanos, ¿ves? Sentirse orgulloso de los grandes hombres de su historia. Y esto venía, el mío se levantó entre los muertos. Wow. Ese era el de ellos. Y sus vidas estaban cimentadas y construidas en torno a ese fundamento. La mirada de ellos estaba puesta en Jesús. Y mira cómo termina el escritor de Hebreos, el versículo 2. Dice, el campeón que inicia y perfecciona nuestra fe. Amén, amén. Ese, el campeón. Y me encanta ese lenguaje. Y desde mi humilde interpretación creo
que esas fueron las razones que convirtieron a esta gente en una gente perseverante, a pesar de todas las dificultades que ellos tuvieron. Y cuando tú y yo hoy, en un aula de clase, en una iglesia, en una prédica, hablamos de ellos y los recordamos, lo hacemos en estos términos. Hablamos de ellos como: había una vez unos seguidores de Cristo, traicionados por sus amigos, condenados por el templo, sentenciados por el imperio, que se esparcieron por el mundo entero y lo transformaron. ¡Wow! Amén. Transformaron al mundo entero. Y cuando yo veo ese cuadro, digo: yo quiero eso. Yo quiero eso para mí. Yo quiero contar una historia así. Yo quiero algo así para esta iglesia, si usted no lo sabía. Y yo estoy empeñado en que así sea. Y aquí está la clave bíblica. Sus vidas en Cristo estaban enfocadas ¿en qué? En dar y no en recibir. Y en un servir y no en ser servidos. Y la fe de ellos estaba fundamentada en una persona llamada Jesucristo. Amén. Mira, esta parte final siempre de las prédicas las llamamos: ¿qué quiero que haga? ¿Cuál es el desafío? Yo quiero que tú salgas hoy de aquí con más preguntas que respuestas. Y me encantaría que esta semana comenzaras a formularte preguntas, reflexionaras, pensaras, analizaras ciertas cosas. ¿Ves? Que pensaras que el tiempo de ellos pasó y que hoy, siglo XXI, en esta Venezuela hermosa, tú y yo, hoy, estamos construyendo el legado que entregaremos a la siguiente generación de cristianos en este país. Que dentro de 30 años, 40 años, que ya yo no esté, yo tengo ahorita 53, 40 más 93, no, ya me fui con el Señor. Y si estoy vivo, ya no hablo. Diría Beli: gracias a Dios. Te vas a calar el diva 93 años todavía hablando. Pero estarán nuestros chamos como líderes de esta iglesia. Estarán esos niños que están allá arriba como adultos que ahora lideran la iglesia del Señor. A mí me gustaría escuchar qué historia contarán de mí. ¿Qué dirán de mí? ¿Qué hablarán de nosotros? Cuando ellos tengan que predicar como yo lo estoy haciendo hoy, ¿qué testimonios contarán? ¿Qué historias contarán? ¿De qué manera yo estoy marcando sus vidas? ¿Qué cosa fascinante van a contar ellos de ti y de mí cuando tú y yo ya no estemos? Porque tú y yo estamos construyendo hoy esa historia. ¿Aló? Tú y yo estamos construyendo hoy ese legado, ese contenido, para hablarte en términos actuales. Tú y yo lo estamos elaborando para postearlo en las redes de la vida. Mira, hasta poético salió, ¿verdad? Y ellos van a buscar esa historia y la van a contar. ¿Qué historia van a contar? Oye, ¿qué se dirá de nosotros, de ti, de mí, de esta iglesia, cuando alguien cuente esta historia mañana? Cuando esta iglesia esté cumpliendo 80 años y alguien diga: mira, voy a contarles la historia de cuando nuestra iglesia tenía 18 años, el país estaba difícil, duro, ya vamos a salir de eso, ya no se preocupen. ¿Sí? 80 años después. ¿Qué historia van a contar? Porque yo quiero que cuenten una historia.
Y yo anhelo con todo mi corazón que la historia que cuenten sea parecida a esta. En el tiempo más difícil de una nación llamada Venezuela, hubo una iglesia que no se rindió ante las circunstancias. No se dieron ante el temor, ni ante la escasez, ni ante la inseguridad, ni ante la inestabilidad política, y siguieron avanzando. No se exiliaron en otra nación, sino que decidieron quedarse. Llevaron esperanza a cada familia. Dieron de comer a los necesitados. Emprendieron grandes proyectos sin tener dinero. Fueron osados, atrevidos, sufridos y constantes. Y Dios bendijo a su país a través de ellos. Amén. Amén. Yo quiero esa historia. Yo quiero esa historia. Y esa es la historia que quiero que se cuente de mí. Por eso estamos aquí. Trabajando, dándole con todo el corazón, menguando a veces, para que hoy exista una iglesia para todos. Donde tú puedas congregarte, donde tú puedas servir. Estamos apasionados y entregados, y mi familia y yo. Por eso, mira, por eso mis luchas, por eso mi tristeza, por eso mi frustración cuando alguien me llama y me dice, ¿sabes qué, pastor? Ya mi tiempo aquí terminó. Sí, porque ahora como que el asunto es por contrato, ¿no? O sea, Dios te hace un contrato y te dice, no, ya terminó. Por eso mis luchas. Porque ellos no pensaron así. Porque ellos lo dieron todo. Sin límite. Porque Jesús es el único rey de la historia que no pidió que sus súbditos entregaran su vida por él. Él la entregó por ellos. Es el único rey de la historia que dijo, yo soy rey, yo pongo mi vida por ustedes. Y esta gente dijo, si mi rey entregó su vida por mí, lo mínimo que yo puedo hacer es entregar mi vida por él. Y ellos lo entendieron. Amén. Ellos lo entendieron. Y como lo entendieron es que tú y yo estamos aquí, por Dios. Te animo. Con todo el corazón te animo a que este fin de año, estas navidades y este comienzo del año próximo sea un espacio de reflexión para tu vida. Y puedas evaluar tu vida. Y puedas preguntarte realmente, ¿por qué estás aquí? ¿Detrás de qué andas? ¿Qué quieres para ti? ¿Dónde está fundamentada tu vida? ¿En una experiencia? ¿En un sentir? ¿En un programa que te ayude en tus problemas, en tus rollos existenciales? ¿En un pastor o en un líder de ministerio que te visite, que te atienda, que te mime, que te consienta? ¿O en Jesús? ¿Cómo son tus oraciones? Diosito bonito, dame un día que sea lindito y el sol sea calientito. O tú tienes un día cuando te levantas y dices, Dios, yo quiero ser hoy un instrumento en tus manos para bendecir a otros.
quiero que otro te vea a ti a través de mí. ¿Esa es tu oración? Quiero que otros te conozcan. Quiero que otros se conecten contigo a través de mí. Dame un espacio para dar hoy. ¿Oras así? Oh Señor, ponme a alguien en el camino que me bendiga, Padre, en medio de esta necesidad que tengo. O eres de lo que dice, Señor, hoy quiero bendecir a alguien. Hoy quiero tomar de mis finanzas y bendecir a alguien. Y de la bendición que tú me has dado, yo quiero ser bendición para otros. ¿Oras así? Yo te animo a que este fin de año y este comienzo de año que viene formatees tus oraciones. Amén. ¿Sabes qué decía Pablo? Uno de ellos: ¡ay de mí si yo no anuncio el evangelio! Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Quieres estar en pie, iglesia? Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Quieres repetirlo? Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Vamos, inclina tu rostro ahí donde estás. Piensa por un momento en todas las personas que Dios quiere bendecir a través de ti. Compañeros de trabajo, vecinos, familiares. Y como Dios los ama a ellos y Dios piensa en ellos y quiere alcanzarlos a ellos, y como Jesús sabe que andan desamparados y dispersos como ovejas que no tienen pastor, te llamó a ti. Piensa en cuántos niños Dios quiere bendecir a través de ti. Ese sentir que tienes. Vamos, inclina tu rostro. El Señor está aquí esta mañana. Ese sentir que tienes en tu corazón, no lo ahogues. Ese sentir de acercarte a alguien, de bendecir a alguien, de compartir lo que Dios te ha dado con alguien, no lo ahogues. Y no esperes que una iglesia haga un programa para tú poder hacerlo. Hazlo ya. Porque esa persona o ese grupo de personas que han ocupado tu pensamiento, que te tienen incómodo, que te hacen levantar en la madrugada y pensar en ellos, ese sentir viene del Señor. Así que no lo ahogues. Centra tu vida en un dar, en un servir. Centra tu vida en una persona llamada Jesús y tu vida será fascinante. Tu vida será otra. Tu vida será distinta. Alguien un día contará tu historia. Alguien un día dirá: gracias, gracias por fulano que se invirtió en mí, respondió el llamado y se acercó a mí. Aprovecha este tiempo. Hemos llegado al final de Buenas Nuevas para la Ciudad. Si deseas escuchar nuevamente este tema, visita nuestro canal en YouTube, LBN Valencia Oficial. Hasta pronto.